Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a esta nueva emisión de Conversaciones Veterinarias, del podcast Conversaciones Veterinarias. Y les saludo yo, el doctor Toño, y estamos de regreso en una nueva emisión con una nueva invitada. Ella es la médico veterinaria Gina Paola Serna, es médica veterinaria de fauna silvestre y actualmente trabaja en el proyecto Pantera Colombia, donde trabaja con felinos silvestres de la región. Pero también, y bueno, lo iremos platicando a lo largo de esta plática. Trabajó con una especie invasora por ahí que, bueno, me imagino que le dio una nueva visión y un panorama de trabajar con esta especie que bueno, tiene sus bemoles y sus aristas que han estado ahí en este país, ¿no? Colombia, que bueno, no sé si lo mencioné, pero ella es de Medellín, Colombia. Le doy la más cordial bienvenida y le agradezco muchísimo a Gina, a la doctora Gina, por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Y cuéntanos un poco, doctora, exactamente qué hacen en este proyecto, en esta asociación que me mencionabas de Pantera Colombia. Bueno, yo actualmente trabajo en Pantera. Pantera es una organización internacional que trabaja por la conservación de los felinos silvestres alrededor del mundo. Y yo estoy en la oficina de Colombia. Soy la coordinadora de coexistencia humano-felino. Nosotros trabajamos por la conservación de las 6 especies de felinos silvestres que tenemos en Colombia. Puma, jaguar, que son los 2 grandes, y los 4 pequeños, que son ocelote, oncilla, margay y pitillo lanudo. Jaguarundí, perdón. Y jaguarundí. Y tenemos un 7º, que es el Leopardus el anteriormente Leopardus geoffroyi, que es el tigrillo de los Andes, que ya tenemos registro de que ha entrado a nuestro país, proveniente, dicen que de Ecuador y de Perú, pero eso todavía está como en estudio. Entonces, soy una médica veterinaria que trabaja por la conservación de los grandes felinos en Colombia. Muy bien, qué interesante. Y digo, los grandes felinos, que es un tema que a toda persona que quiere trabajar con fauna silvestre es lo primero que les llama, ¿no? Es ese sueño, esa aspiración, por lo menos trabajar una vez en la vida con ellos, ¿no? Siempre que preguntan o que se menciona de fauna silvestre, quieren aprender, quieren saber de felinos, ¿no? Específicamente grandes felinos. Y platícanos un poco qué es esto o específicamente qué hacen con esta cuestión que decías de la relación o de los cuestión humano-felino en esta asociación. Bueno, en Colombia, pues como en toda América, específicamente en los países latinos, nosotros tenemos producciones ganaderas, ¿cierto? Entonces, generalmente estas producciones ganaderas, estos ranchos, estas finjas, se encuentran en zonas alejadas de la ciudad, en zonas boscosas, y esas zonas también son hábitats de los felinos silvestres. Generalmente cuando nosotros vamos a hacer un rancho, tumbamos bosque para poner los potreros o los lugares donde van a estar los animales, o si vamos a sembrar alimentos, tumbamos el bosque, y entonces esto genera que comencemos a disminuir el hábitat de estos felinos silvestres, que generalmente ellos tienen un home range o una zona donde se habitan muy grande, ¿cierto? Cuando nosotros además llegamos a la zona y empezamos a cazar fauna silvestre, empezamos a capturar fauna silvestre para tenerlas en nuestros hogares como mascotas, todo esto va generando que no existan presas naturales para los felinos en los hábitats. ¿Y qué hacen ellos? Salen a buscar alimentos. Y nosotros, ¿qué tenemos? Ganadería, ¿cierto? Tenemos ganado. Y para ellos, entonces, el ganado también es alimento como nosotros. Entonces, ellos empiezan a atacar nuestro ganado, generalmente animales pequeños, y empieza a existir el conflicto humano-felino. Lo que yo hago en la línea de coexistencia es que genero acciones
para que el felino no nos siga atacando el ganado, o sea, no nos siga afectando negativamente en las producciones, pero que nosotros o los productores no se vean en la necesidad de matar al felino. O sea, vamos a generar una sana coexistencia. Igual con los pequeños, con los tigrillos, ellos van y comen gallinas. Entonces también generamos estrategias para que estos tigrillos no vengan y se nos coman las gallinas o los patos o los animales. Y acompañado de todas estas estrategias que se llaman estrategias antidepredatorias, nosotros manejamos los temas de educación ambiental. Entonces vamos a las escuelas, hablamos con los niños, trabajamos con las personas que trabajan en las fincas o en los ranchos y generamos una estrategia alrededor para que las comunidades aprendan la importancia de conservar el jaguar y el puma y se apropien de esa conservación. Y más en nuestros países, que nosotros tenemos, nuestras comunidades indígenas tenían un tema cultural con el jaguar grandísimo, entonces es algo que nosotros queremos crear. Entonces esa es mi función, una médica veterinaria que está trabajando para que los ganaderos no maten los felinos, pero lo que yo hago también es ayudarles a mejorar esas producciones ganaderas, ¿cierto? Yo les enseño cómo tener los animales en pro del felino, cómo tener los potreros de maternidad, si vamos a hacer potreros rotatorios, el tema de pasto, ¿cierto? Como un tema más de asesoría. Entonces, es algo muy integral en la conservación de los felinos. Ah, muy bien, muy interesante. Sí, precisamente, bueno, igual ya ahora me entró como la duda, pero existe algo muy similar aquí en México. Bueno, en algún momento existió algo muy similar, específicamente con el proyecto del lobo. Sinceramente ya no he tenido como un acercamiento en ese aspecto, pero recuerdo que hace tiempo estuve como metido en esta situación de la conservación del lobo de manera de secundaria, porque en el zoológico donde trabajábamos se albergaban o ejemplares de lobo y bueno, de repente tenías estos acercamientos con los comités de conservación, y aquí en México me parece que había un programa similar, pero bueno, ahí de repente cosas que se escuchan, pues existen, digamos que vivimos en países que de repente tienen cierta mentalidad y de repente, no sé cómo les vaya allá, pero de repente escuchaba, y esto tiene como 15 años, tal vez 10 años, perdón, digo, ya no me he vuelto a meter en ese rubro, pero se mencionaba que de repente el ganado moría por cualquier otra cosa y querían cobrar la póliza, porque acá se les daba como una Sí. póliza, se les pagaba el ganado, ¿no? Y se tenían que hacer estudios y todo eso, y luego a veces era como más trámite, y a veces entorpecía un poco, porque pues preferían pues hacer la extinción o la cacería del individuo antes de buscar la póliza, porque había gente que era mañosa o porque era muy tardado el trámite. No sé allá cómo les va con esa parte. Pues nosotros acá no hemos instaurado el pago pues de animales que se mueren por eso mismo, porque la gente realmente en las ganaderías el tema de mortandad, hay un porcentaje de mortandad, todos lo sabemos. ¿Por qué? Por enfermedades, porque en épocas de sequía no hay buena producción de pasto, por vacunas, por culebras. En Colombia pues pasa mucho que las culebras pican al ganado y el ganado se muere, por rayos, o sea, un montón de temas de mortandad, pero si hay un felino cerca es culpa del felino. Claro. Entonces es complicado el trámite, pero nosotros pues trabajamos fuertemente para conservar las pocas especies los pocos individuos de felinos que tenemos. Realmente en Latinoamérica, pues desde México hacia abajo, tenemos el corredor de conservación del jaguar, que pasa por México, Guatemala y Colombia. Es como la esquinita clave para que baje a Brasil y baje al resto pues de América. Entonces es súper importante. En México y en Canadá ya lo extinguieron hace en Estados Unidos y en Canadá ya extinguieron el jaguar hace
muchos millones de años existía jaguar, pero ya no. Y en Latinoamérica, en Chile ya el jaguar está extinto, y en una parte de Argentina realmente solo hay una partecita de Argentina que tiene jaguar, y están haciendo esfuerzos grandísimos de conservación. Entonces nuestro trabajo va muy enfocado en conservar estas especies que son tan importantes para nosotros. Uh-huh. Sí, bueno, esto que decías ahorita, ¿no? Del corredor del jaguar, ¿no? De hecho, hace algunos años, y tiene poquito de tener unos 10 años, tal vez 12 años, que hubo avistamientos, o hubo el primer avistamiento del que acá le llamamos, o le llamaron en su momento, el jaguar norteño, que era un jaguar que vivía en los estados de México, en los estados del norte, pero que es frontera con Arizona, en Sonora específicamente. Sí. Y hay unos poquitos individuos que andan, que se han avistado por allá, y ya se corrió como más el corredor, ¿no? Ya generalmente aquí en México lo teníamos como que en el sureste, la península de Yucatán, ahí vive el jaguar, ¿no? Pero ya se ha visto en otras zonas del país. Oye, y es... Maravilloso. Sí, una muy buena noticia. Digo, ya tiene rato esto. Y bueno, ahí mencionabas algo que también incluso en otros episodios platicábamos, era conservación más enfocada a especies más pequeñas, por así decirlo, y a lo mejor no tan carismáticas en algunas ocasiones, las iguanas, venados y así, principalmente las iguanas. Y mencionaba esta parte de que, bueno, acá en México existen las granjas de iguanas que se usan para el consumo tal cual de la carne, o para la venta de mascotas, ¿no? Pero para que arranque la producción de iguanas, pues pasa mucho tiempo, y generalmente pues el granjero, el ganadero está acostumbrado a que en un tiempo muy corto ya una vaca o una gallina les esté generando una cantidad de carne. Entonces mencionaba este doctor que había ahí una situación donde daban como aparte un apoyo integral, algo más o menos como lo que platicas, un apoyo integral de las comunidades, ¿no? Porque de repente siempre está esta parte de la conservación, y sí, hay que conservar al jaguar, hay que conservar a esta especie y todo eso, pero de repente olvidamos que algunas comunidades, independientemente de si están acabando con la fauna y todo eso, pues tienen una especie de tradición el chiste es que durante muchos años se han estado como teniendo un aprovechamiento de estas especies, y de repente nosotros llegar y quitarles de tajo eso, pues representa un conflicto, ¿no? Entre o ya le tienen más ¿cómo se dice? Saña o lo que sea a estos animales, y de repente las cosas salen peor, ¿no? Entonces, por lo que me decías, y bueno, no sé si pudieras profundizar en eso, también ayudan un poco en esta cuestión del apoyo integral de todo, ¿no? Ok, ya no puedes aprovechar como ciertas cosas, o ten cuidado, si hay jaguares o hay felinos aquí, se hacen como cercos especiales, rondas especiales, o específicamente qué se hace. Sí, lo que se hace es que todas las zonas son distintas. Entonces lo que vamos a hacer y hacemos es un diagnóstico de la situación, de lo que está sucediendo. Hemos tenido casos de jaguares, por ejemplo, en los llanos orientales de Colombia, donde son planicies y extensiones, entonces allá funciona hacer cercados eléctricos para que el jaguar no pase, pero también tenemos casos en la Amazonía donde es selva y los jaguares van y se comen los perros, entonces ahí se generan otras estrategias como ponerle unos collares a los perros. Hay unas zonas donde son zonas, acá en Colombia tenemos las 3 cordilleras, a diferencia de México, que en México es muy plano todo, aquí tenemos muchas montañas, entonces tenemos gente que produce ganado en la montaña, y entonces ahí lo que pasa es que allá un cercado no va a servir, allá no va a servir un collar, entonces allá ponemos luces, ponemos temas de sonido, ¿cierto? Y el jaguar es distinto al puma. Por ejemplo, con puma se puede trabajar con perros
ganaderos, por así decirlo. Los perros espantan mucho al puma, pero a los jaguares no, los jaguares pueden atacar los perros. Entonces es también según la especie con la que estemos trabajando el tipo de herramientas o de estrategias que implementamos. Pero tenemos corrales, mercados eléctricos, tenemos luces, campanas, tenemos sonidos, como toda una mezcla de estrategias según el animal que esté atacando a la ganadería. Entonces es algo, para mí ha sido como muy chévere porque es algo muy nuevo. Realmente el tema de coexistencia lleva 10 años, por mucho. Entonces es un tema que yo he venido trabajando. Yo mi carrera profesional la empecé a trabajar con, me acuerdo muy bien, el cargo era problemática de especies nativas e invasoras. Entonces yo trabajaba los temas de ataques de puma y de jaguar, y también trabajaba las especies invasoras que tenemos en Colombia. Entonces nosotros le decimos los chicharrones, o sea, todos los problemas me llegaban a mí. Entonces empecé a aprender, empezamos a innovar y a trabajar con las comunidades y nos ha ido muy bien. Muy bien, sí. Siempre es como interesante, ¿no? Y de hecho, te digo, yo no tenía como esta visión, porque siempre que nos hablan de conservación es esto, ¿no? Conserva, evita que casen, evitan que capturen, pero ¿y luego qué haces con esa gente que su modo de vida hasta cierto punto pues está mal, pero digamos que ellos dentro del que no saben o que siempre han vivido así, pues lo ven de todo normal, y pues quitarle su fuente de trabajo empeora las cosas, ¿no? Y bueno, este tipo de programas como bien pensados, que pues bueno, evidentemente tendrán sus detallitos que seguramente se están actualizando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, en esta asociación eventualmente hacen alguna captura de felinos como para hacer alguna revisión, alguna, no sé, lo que sea, no sé, revisar, ver la salud de las poblaciones, o solo es más como en esta situación. Bueno, inicialmente, o sea, nosotros capturar jaguares no es tan fácil. Capturar jaguares es difícil, primero porque son individuos silvestres, entonces toca hacer un seguimiento mediante fototrampeo durante mínimo 6 meses, porque ellos tienen unos patrones de actividades. Entonces hay que identificar los patrones de actividades. Luego, cuando uno ya esté como seguro, pone unas trampas. Nosotros trabajamos con unas trampas de pata, que por así decirlo, y es que el animal pisa y queda atrapado con la patica. Pero entonces los veterinarios estamos 24/7 en un campamento cercano esperando que se active la alarma. Ya llegamos con un rifle de dardos anestésico y le disparamos y hacemos toda la restricción química. Tomamos todas las muestras. Generalmente esas capturas son para collares de telemetría. Estos collares de telemetría lo que nos indican es los patrones de movimiento del individuo ya por vía satélite. También podemos ver ocupación, podemos trabajar con dietas, podemos mirar cuál es la interacción con hembras y con otros machos, cuál es el territorio. Bueno, también podemos establecer alertas tempranas si es cuando un jaguar se está acercando mucho a ganaderías y a comunidades, ¿cierto? Pero es caro, hacer collares de telemetría es caro. Los veterinarios deben ser muy entrenados. Yo he tenido entrenamiento pues en varios países en temas de captura, y no es, o sea, yo sé que es una delicia capturar un jaguar y tocarle, no sé qué, pero es un alto riesgo para la vida del individuo, y es un individuo de vida silvestre. Entonces en este momento no nos podemos dar el lujo de que un individuo de estos le pase algo. Y también pues le tomamos todo el tema pues bioquímico, de sangre, de orina, se le hacen las mediciones, muestras de pelo para ADN, bueno, el tema clínico que se pueda. Realmente los veterinarios que trabajamos en conservación no todo el tiempo estamos tocando y cogiendo los animales, es un tema más de amor y
conciencia, digo yo, pues de creer realmente en los temas de conservación. Sí, no, como verlos de más lejitos, ¿no? O sea, quererlos de lejitos. Sí, bueno, sí me imagino la dificultad de lo caro que es, pero me imagino que sí tienen algunos ya marcados e identificados, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, sí, tenemos varios y de hecho pues hay empresas que eso generalmente lo patrocinan las empresas privadas porque es caro. Entonces tenemos ahí como dos empresas como haciéndonos ojitos, como digo yo, pero bueno, estamos ultimando detalles, pero eso aporta mucha información, pero también cuando le llega a uno una empresa que dice, quiero que cojamos un jaguar y le pongamos un collar. Entonces para ellos es un tema de medios, van a mostrar no sé qué, pero uno en su ética veterinaria dice, bueno, ¿para qué lo vamos a coger? ¿Qué queremos saber en esa captura, cierto? Porque entonces ahí está la ética como veterinario, o sea, no es coger los animales por coger, no es hacer capturas por hacer capturas, ¿cierto? Hay que tener un fin, entonces hay que establecer para qué, con qué fin y qué vamos a obtener de esa captura, porque estamos arriesgando la vida de un individuo de vida silvestre. Sí, ahí tocas este punto muy importante de incluso, bueno, en las literaturas se menciona, o en las bibliografías se menciona esta situación de cada manejo que haces debe de tener un beneficio para el individuo, ¿no? Ya sea físico, químico, restricción física o química, debe de tener este beneficio, ¿no? Y bueno, pues si nada más va a ser por una cuestión de medios, pues es totalmente válido que ustedes que se nieguen, pues, a menos que se tenga que hacer algo muy importante, ¿no? Que seguramente sucede, ¿no? Y sí, y ahorita sí, yo lo que digo realmente es, hay gente para todo, o sea, hay veterinarios inescrupulosos que te van a decir, sí, lo cojo solo por los medios, pero yo siento que esta profesión es una profesión de mucha ética, tanto por los animales como por los humanos. Entonces, para mí, primero es mi ética profesional y salvaguardar la vida del animal y de las poblaciones humanas, ¿cierto? Porque al final los veterinarios, los médicos humanos no lo saben, pero los veterinarios somos los que cuidamos la salud de los humanos. Si la salud de los animales de producción no está bien, vamos a afectar la salud humana. Somos muy importantes. Claro, y de ahí vienen estas nuevas filosofías o enfoques que se les da a la medicina en general, una sola salud. One Health. Si las personas si los animales están sanos, el ecosistema está sano. Si el ecosistema está sano y los animales están sanos, el humano está sano, ¿no? Entonces ya estos nuevos enfoques y como dices, obviamente eso lo vemos más desde el punto de vista de veterinaria. Seguramente algunos médicos, específicamente los que trabajan con ciertos sectores de la medicina humana, pues lo verán, ¿no? Pero no todos, ¿no? Y bueno, hace rato mencionabas esta parte del trabajo con especies invasoras. Y bueno, yo ahí, la primera vez que entraste en el radar fue porque vi ahí algunos trabajos que estabas haciendo con una especie muy en particular, ¿no? Que seguramente ya ahorita que lo empiezan a ligar especies invasoras, Colombia, posiblemente ya están haciendo ahí las conexiones quienes nos ven o nos escuchan. Pero cuéntanos con qué especies y qué se hacía con estas especies invasoras de Colombia, o qué se hace al momento hasta donde sepa. Bueno, yo trabajé más de 10 años de mi vida con la especie de hipopótamos. Trabajé, hasta enero de este año trabajé, porque yo trabajé en varias corporaciones e instituciones gubernamentales, porque en Colombia, a diferencia de México, pues lo que he visto es que en Colombia el manejo de la fauna silvestre le compete al Estado, y más una especie invasora. Entonces yo trabajé con muchas organizaciones del Estado
trabajando en combatir la invasión de los hipopótamos. Siempre, ¿por qué? Porque como yo comencé a trabajar con jaguares, empecé a ver los jaguares en Colombia. Hay una zona muy prioritaria que es el Magdalena Medio. Entonces yo empecé a visitar el Magdalena Medio y empecé a ver la problemática con los hipopótamos y me empezaron a meter con los hipopótamos. Yo pues sí, yo trabajo con ellos y me empecé a involucrar muchísimo más, pero realmente pues mi corazón pertenece a los felinos, pero me conocen mucho por mi trabajo con los hipopótamos. Digo que hasta enero de este año porque me ofrecieron el cargo en Pantera, pues que era como mi sueño y me moví para Pantera. Además el tema de los hipopótamos ya es un tema que tiene muchos matices políticos y por temas éticos también pues aproveché la oportunidad para salirme a trabajar como en otros temas. Entonces trabajé más de 10 años con la especie de hipopótamos. Realizamos las 12 esterilizaciones que se han realizado en compañía pues de otros veterinarios. No he sido yo sola, no, esto es un trabajo que se hace con muchos veterinarios. Los veterinarios en Colombia hace muchos años los veterinarios trabajan solitos y hemos ido aprendiendo a trabajar juntos. El trabajo veterinario y más el trabajo con fauna silvestre es de grupo, de varios profesionales. Trabajé con muchos colegas muy, muy valiosos, hicimos cirugías de esterilización y luego empezamos a aplicar un anticonceptivo llamado Gonacon, que es un inhibidor de la GnRH, que es producido por el gobierno de los Estados Unidos y no lo donó. Entonces empezamos a trabajar con temas de anticoncepción, porque las cirugías, aunque suenan muy emocionantes, en un individuo de 3 toneladas, que es el individuo más difícil de anestesiar en la vida silvestre, no es tan simpático salir a campo y hacer una cirugía a campo abierto. Entonces empezamos a trabajar con temas de esterilización química y se estaba logrando. Yo ya me fui y sé que este año van a hacer otras cirugías de esterilización y hay un santuario en México que desea llevarse algunos individuos de hipopótamos para México. Sí, de eso también se ha escuchado por acá, ¿no? Del que traer a los hipopótamos, ¿no? Pero también, como dices, tiene ahí unas cuestiones políticas, ¿no? Como todo, ¿no? Entonces, bueno, pero no tiene caso de hablar de eso. Pero bueno, me decías que hicieron solo 2 esterilizaciones, bueno, ya más 12, o menos 12, 12, no, sí son bastantes, ¿no? Y bueno, me decías que lo hacías en conjunto con otros veterinarios. Supongo que los otros veterinarios eran o tenían cierta expertise o eran especialistas en cirugía, y tú te encargabas de la anestesia, o qué papel o en qué te ayudaban los otros, o qué papel tomabas directamente. Realmente cuando se empezaron los procesos de esterilización quirúrgica de los hipopótamos en Colombia, nadie sabía nada de esos bichos. O sea, nadie sabía. Nosotros hemos ido aprendiendo todo lo de estos bichos. Yo soy la cirujana, entonces yo siempre buscaba profesionales para hacer anestesia, para hacer segunda cirugía y para hacer todo el tema pues de apoyo. Realmente los hipopótamos, como son individuos, o sea, son individuos que están en vida silvestre. Entonces hay unos procesos de captura. Muchos expertos de África vinieron a Colombia y fueron a la zona donde está el mayor núcleo poblacional, que se encuentra en Puerto Triunfo, esto es Antioquia, cerca del parque temático Hacienda Nápoles. Y todos nos decían, construyan un corral o un goma, como le dicen ellos, donde puedan cebar y capturar los individuos. Porque cuando uno intenta anestesiar los individuos de hipopótamos en vía libre, ellos siempre se van a tirar al agua, porque el agua es su protección. Y en África venden unos cócteles anestésicos que tienen unos componentes que no permiten que el individuo se te ahogue.
pero nosotros en Colombia nunca podemos importar como ese medicamento, entonces nosotros trabajamos con los medicamentos que nos permite aquí el gobierno colombiano. Entonces para nosotros era un riesgo en campo abierto dispararle un dardo a un individuo que se me va a tirar el agua. Además, en África los medicamentos son muy concentrados, entonces para hacer una preanestesia pues necesitas 5 ml en un individuo de 2 o 3 toneladas. A diferencia en Colombia, que para un individuo de esas mismas 2 o 3 toneladas, ponerle 2 toneladas, debes meterle 15 ml, o sea, son 3 dardos, porque los dardos máximo vienen de 5 y de 10, ¿cierto? Entonces le tenés que poner 2 o 3. Entonces es un riesgo grandísimo vos salir a campo abierto y disparar un dardo y el hipopótamo se me tiró al agua y perdí esa preanestesia, puede que el hipopótamo se me ahogue. Primero. Segundo, ellos en el día están en el agua, en la noche salen a pastar. Entonces salir de noche con unos individuos que solo vocalizan en el agua, que fuera del agua no vocalizan, es muy peligroso. Entonces, se construyó el corral. En el corral se empezaron a hacer unos ensayos de ceba en captura, les empezamos a poner como varios vegetales y al final descubrimos que la zanahoria les gustaba mucho a esos que están junto a Nápoles. Los que están en el Magdalena no les gusta la zanahoria, que ellos también son complicaditos. Entonces los empezamos a cebar, los empezamos a capturar en el corral y ahí ya en ese corral hacíamos todos los procesos preanestésicos y hacíamos las cirugías. Entonces yo tenía que contratar, porque la otra cosa es que siempre había alguien externo pagando el procedimiento, un canal de televisión, una universidad que quería estar en el procedimiento, entonces yo debía contratar anestesiólogo, segundo cirujano, y debía contratar también gente que me ayudara a mover el animal, porque el animal caía en una posición y aquí había que ponerlo en la posición adecuada. Entonces era mucha logística, llevar todos los medicamentos, en esa zona no hay electricidad, no hay agua potable, tocaba llevar todo el agua potable, la electricidad, y al final se logró. Hicimos 12 procedimientos con varios profesionales, todos fuimos aprendiendo en el camino, ninguno llegó con conocimiento, pero sí todos eran veterinarios de fauna silvestre. Eso sí, yo siempre trabajé con veterinarios de fauna silvestre o veterinarios de grandes animales que tenían un conocimiento de megaherbívoros, pues de herbívoros, pero todos igual llegamos a aprender y aprendimos mucho. Yo aprendí un montón y sigo aprendiendo todos los días porque esos animales son increíblemente difíciles de manejar. Sí, me imagino, ¿no? Mencionabas, ¿no? Las toneladas que pesan y pues el riesgo anestésico que eso conlleva, ¿no? El que estén mucho tiempo en cierta posición, pues la cantidad de grasa, el mantener una respiración, bueno, déjate una respiración, ¿no? Que la respiración sea funcional, que saturen. Hacen como ellos hacen apneas natatorias. Uh-huh. Entonces, en la primera cirugía, no, el anestesiólogo pues me dijo como, espérate, ¿qué pasó? Claro, ellos hacen apneas natatorias en los procesos de anestesia. Entonces la primera vez, pues te morís del susto, se nos murió, ¿qué pasó? Todo el mundo era como, ¿qué pasó? Se volvió a respirar y ahí aprendimos que ellos hacen eso. Segundo, claro, como son individuos tan pesados, si todo el tiempo están en una misma posición, hay compactación de estómago, hay compactación de pulmones, bueno, y si están sobre sus patas, entonces hay problemas de articulaciones, porque son tan pesados y las patas son tan pequeñas que generan unos procesos atróficos en todas las extremidades. Entonces, no es tan fácil, es difícil. Si es una hembra, es muy complicado porque vos tenés que acceder por los dos laterales o por la línea ventral. Y si es un macho, como no tiene las gónadas expuestas como muchos mamíferos,
están dentro del canal, entonces hay que empezar a jugar con la posición del individuo para encontrar las dos gonadas. Entonces, son animales muy complicados de anestesiar y pues de trabajar, y súmale que están en una zona que tenemos temperaturas muy altas, temperaturas de 40 a 45 grados centígrados. Entonces, también son animales que en los procesos anestésicos van a generar procesos de hipertermias. Entonces, imagínate si la temperatura exterior es de 45 grados, es un animal que me va a generar muchos problemas respiratorios. Entonces, bienvenidos a la vida de la fauna silvestre. No sé nada es fácil. Claro, y me imagino que también pasaba mucho esto de las carencias, ¿no? El que, bueno, no sé si conforme fueron avanzando, empezaron como también a ver eso que decías, mira, hay apneas, necesitamos, no sé, un ventilador o medir la oxigenación de la sangre. Pero me imagino que las primeras fueron así como de, bueno, creo que necesitamos esto, ya estamos completos, y seguramente fueron viendo, y seguramente cosas que no pudieron conseguir por los precios, porque no se vendían en Colombia. Mencionabas hace rato, ¿no? El uso de las drogas que solo venden en Colombia, o de las drogas anestésicas que solo puedes conseguir allá. Sí. Por ejemplo, en Colombia no, bueno, en esa época, no sé ahora, el uso de la detomidina y la medetomidina. O de la etorfina, no. Y ¿cómo se llama? Carfentanil, ese sí lo pueden. Pero entonces nos tocaba, bueno, y esto ya no trajo con eso. Nos tocaba que alguien no lo vendiera, porque los protocolos anestésicos eran ketamina, silacina, detomidina y butorfanol. Esos eran los protocolos anestésicos que usábamos, y en una ocasión pudimos usar isoflurano, que era anestesia inhalada, pero nos tocó llevar, no sé cómo le decían en México, una planta eléctrica. Uh-huh. Pero tocaba ponerla muy alejada porque ellos son altamente sensibles al sonido, y les da el estrés, les da una patología que se llama estrés post-captura. Entonces, este estrés post-captura dificultaba mucho los procesos de recuperación en la post-anestesia. Entonces, si vos dejas un individuo silvestre 4 o 5 días en un corral, también se te deprime. Entonces, es muchas cosas con las que tenés que empezar a jugar. Pero bueno, nos fue muy bien. Nunca un individuo se nos murió en un procedimiento pues clínico. Todos los logramos sacar avantes. A 2 les pusimos collares de telemetría, uno con VHF y otro GPS, y pudimos empezar a conocer un poquito sobre el comportamiento de estos animales. Ya, y sí, bueno, pues esta cuestión que dices, bueno, me imagino que ya dejaron protocolos y todo eso, pero incluso, bueno, que ya veo que también cada vez es menos el miedo que se tiene de anestesiar ciertas especies, pero yo trabajé también en zoológicos algunos años, y nunca se anestesió un hipopótamo precisamente por el temor de la especie desconocida, ¿no? Obviamente tratabas de prepararte y todo eso, pero nunca se daba por esta situación de pues del temor a lo desconocido, inclusive de los directivos y de algunos veterinarios, ¿no? A veces también, ya cuando te tocaba tomar la decisión, pues también la pensabas precisamente por esa cuestión, ¿no? Y pues claro, además que los individuos de zoológico son individuos que, bueno, aquí en Colombia, o sea, en México, pero son como las joyas de la corona. O sea, los animales de la colección son súper cuidados, y cómo se te va a morir un animal. Entonces yo los entiendo. Igual con estos, la cosa es que como nosotros, como la especie solamente fue declarada especie invasora el año pasado, y había una demanda de una acción popular, porque en el 2009 un hipopótamo empezó a matar ganado, empezó a atemorizar a la gente. Entonces
las corporaciones autónomas regionales de la zona pidieron permiso al gobierno para hacer casa de control y se hizo la casa de control del individuo, pero se filtraron unas fotografías del cazador con unos militares. Los militares estaban acompañados, pero se tomaron la foto y esto generó una ira animalista. Los animalistas demandaron al Estado y el juez dijo que no podían hacerle daño a la vida y la integridad de los hipopótamos. Entonces, claro, eso se agrega una presión mayor porque no le podía pasar nada a este bicho en la cirugía, además porque siempre tenía, como eran todas cirugías patrocinadas, siempre tenías cámaras fotográficas, videos, entonces sí, no podía pasar había nada, registro, ¿no? No nada. Sí. Entonces como que, ay, pues si muere, me decían, doctora, pues si se muere, no se puede morir porque queda en cámara, entonces no puede pasar. Sí, y luego toda esta situación de la pues sí, ¿no? Del tema animalista que bueno, de repente pues sí, no se fijan si es invasor, si está causando daño, si está desplazando especies, y bueno, va a ser un eterno conflicto que vamos a tener. Siento que a veces de repente sí les hacemos mucho el fuchi, pero de repente tienen como ciertos puntos, ¿no? Ciertos puntos, en algunas ocasiones, ¿no? De repente luego tienen estas ideas un poco más locas, por así decirlo, y es cuando se sale de control. Yo pienso que los extremos son malos. Sí. Yo siento que los animalistas tienen buenos sentimientos, por así decirlo. Ellos realmente quieren proteger los animales, pero se van mucho al extremo. Y cuando nosotros somos veterinarios y más veterinarios de fauna silvestre, nosotros no trabajamos por conservar un individuo, nosotros trabajamos por conservar poblaciones de individuos. Entonces, en términos animalistas, eso no es tan bien visto, porque los animalistas protegen el individuo, el perrito, el gatito, el animal. Y realmente los manejos de las especies invasoras alrededor del mundo, en todo el mundo hay especies invasoras, es la casa de control. No sé si saben que en Australia tenían camellos como especie invasora, ¿cierto? Y estaban afectando muchísimo toda la fauna nativa. Lo que hicieron fue que les hicieron casa de control. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante conservar sus especies nativas y sus ecosistemas nativos que proteger la vida de 100 o 200, pero no fueron tantos, fueron como 100 camellos que les dieron de hoja. Igualmente en Galápagos también había una invasión de perros y gatos ferales que estaba atacando las especies nativas de Galápagos, la iguana submarina y un montonón. ¿Y qué hicieron? Casa de control. Entonces eso no es algo nuevo, siempre ha sucedido, así es el manejo de las especies invasoras, pero no podemos desconocer que las historias de nuestros países latinoamericanos están cruzados por guerras y por un montón de problemas sociales donde realizar casa de control no está tan bien visto ante la sociedad. Y eso no lo podemos desconocer, ¿cierto? Entonces yo siento que debemos recurrir a todos los mecanismos posibles para tratar de controlar las especies invasoras, y si llegado el caso empiezan a generar problemáticas muy grandes, sí se debería pensar en casa de control de algunos niños. Problemáticas como ya en Colombia los hipopótamos empezaron a atacar a las comunidades. No se ha muerto nadie porque ha sido muy de buenas los señores, pero ya varios han sido atacados por hipopótamos, y en África mucha gente se muere por ataque de hipopótamo. Entonces, eso es algo para pensar. Claro, sí, de hecho por ahí he visto en las redes sociales, ¿no? De que cada vez hay más avistamientos precisamente de hipopótamos en zonas rurales. O sea, generalmente, y retomando el tema en el que trabajas, ¿no? Que ahorita son los felinos, que generalmente pues se tiene como ese miedo en estas zonas cercanas a la selva de que el felino se vaya a acercar a las comunidades, que lo cual es raro, ¿no? Porque le huyen un poquito al bullicio
de las ciudades o de los pueblos, y más que nada se mueven en los ambientes agrícolas o ganaderos, que son más silenciosos. Pero me parece que, o lo que yo alcanzo a vislumbrar, es que los hipopótamos incluso están empezando a perder el miedo hacia las poblaciones humanas y cada vez se están acercando más. Hace que fue a inicios de año, creo que fue, que el carro que chocó con un hipopótamo, que la verdad no supe qué pasó, o sea, supe que murió el hipopótamo, pero no supe qué pasó, o no se dio información, o hasta donde yo supe, no recibí información de qué pasó con las personas que venían en el carro, si hubo accidentados o si la libraron bien. Sí, no, realmente para que un hipopótamo haya muerto por un carro que era como un tipo camioneta, pero no camioneta grande, camioneta pequeña, para que un carro haya impactado a un hipopótamo y lo haya matado, es que el carro venía a una altísima velocidad, no alta, altísima velocidad, primero. Y segundo, lo que sé es que los del carro pues salieron heridos, pero no se murieron, y mataron al hipopótamo. El hipopótamo se le hizo una necropsia y pues la muerte fue por colisión, ¿cierto? Pero también los hipopótamos son muy grandes y es muy común en esa zona que los hipopótamos salgan a las calles y a las carreteras y la gente frena. Alcanzan a frenar porque son grandísimos y uno los ve, entonces este carro venía muy rápido. Pero todo esto lleva a que este tipo de encuentros con estos animales se van a volver cada vez más comunes y se están entrando a las casas, porque hay muchas comunidades de pescadores que viven en casas de madera, casas pequeñitas al lado del río, se meten a las casas a curiosear, pero imagínate un animal de 3 toneladas en la madrugada husmeando en la sala de su casa, comiéndose el pastito del patio, ¿no? Del jardín. Y tumbando todo, las motos, todo. Entonces cada vez es más frecuente y bueno, desde que se comenzaron a hacer los procesos de esterilización comenzó el tráfico de crías de hipopótamo, porque entonces ya en las comunidades empezaron a decir que íbamos a acabar, se iba a acabar los hipopótamos, entonces empezaron a traficar. Entonces es un problema que cada vez que se le busca una solución salen más aristas del problema. Entonces para mí es una problemática que se le debe poner muy, muy mano dura si quieren acabarla, pero hasta el momento no. Eso ya es de resorte del gobierno nacional y siento pues que también sé que en Colombia hay problemas mucho más importantes que los hipopótamos, pero puede salirse de control. Claro, y sí, me imagino que también cada presidente trae una agenda diferente, ¿no? Algunos sí vendrán con esa idea, otros dicen, no, eso no me importa, me importan más otras cosas, y todos los avances que se hicieron en algún momento seguramente eventualmente caerán. Sí, pero digamos que, como dices, ese ya no es, pues ya no está dentro de tus posibilidades, ¿no? Tú ya trabajaste un tiempo y me parece súper interesante o una buena experiencia al haber trabajado con esos animales, aunque como dices, a lo mejor no eran tu prioridad. Tú querías trabajar, o bueno, y ahorita estás trabajando con felinos, pero sí, me dieron, yo les agradezco mucho porque los conocí, trabajé mucho con ellos y son seres supremamente interesante. Los hipopótamos, ellos, todos los seguimientos, aprendí muchísimo de ellos, me enseñaron muchísimo de mis posibilidades de trabajo, porque yo nunca quise ser cirujana, yo siempre quise trabajar en conservación. Entonces me llevaron a estudiar y a volverme muy buena en temas de cirugía, en temas de capturas, en temas de anestésicos. Yo también trabajé muchos años manejando una clínica de fauna silvestre, entonces también me ayudó mucho como a mejorar mis habilidades pues como clínicas, y me empezaron a conocer mi trabajo por ellos. Entonces yo les agradezco infinitamente
la posibilidad que me dieron de crecer, pero lo miro desde el lado analítico y siento que es un problema que se hubiera podido solucionar hace mucho tiempo, porque todo lo que se hizo realmente fue como muy empujado, o sea, todo el tiempo los que estábamos ahí trabajando buscábamos, íbamos y veníamos y hablábamos, era todo el tiempo como súper desgastante. Entonces también en la posición en que estoy ahora, dije, trabajé muchísimo, con mucho amor, pero ya le doy el paso a las nuevas generaciones, a ver si de pronto lo pueden hacer mejor. Yo di todo lo que pude, pero ya sigo trabajando por mis felinos. Sí, muy bien, muy bien. Un trabajo desafiante, ¿no? A final de cuentas, y como dices, te dejó pues muchas satisfacciones, ¿no? Y por ahí también, hablando de algunas cosas que mencionabas, capacitaciones, gente que vino de África, el hecho de que, no sé, los hipopótamos te acercaron o te impulsaron a hacer como nuevas cosas, por ahí vi que te estuviste capacitando directamente en el trabajo con especies silvestres directamente en África, o bueno, no sé qué tan silvestres, o si eran de alguna concentración más pequeña, o cómo te fue con eso. Tuve la gran oportunidad de estar este año en un curso de medicina de la conservación en Sudáfrica, y fue maravilloso. Fue maravilloso porque es otro mundo distinto. Allá los médicos de fauna silvestre es muy parecido al trabajo que yo hago, pero es porque mi trabajo es con animales africanos, pues con los hipopótamos y bueno, con los felinos, pero fue fantástico, aprendí muchísimo y eso también pues me ayudó a posicionarme mucho ahora donde estoy, porque hice muchas capturas de felinos y hice varias cirugías de felinos, entonces yo llegué feliz. Es un regalo, si les gusta la fauna, y yo no sé si es cliché o no, pero es un regalo maravilloso que uno se pueda ir a capacitarse a un país donde están las especies con que uno trabaja. Entonces yo estuve en Sudáfrica, fue maravilloso, he estado en México, pero por ahí vi que hay unos cursos en México también que bueno, más adelante los haré, o sea, capacitar de todo el tiempo y estar conociendo colegas, conociendo nuevos trabajos, para mí es fundamental, porque eso te lleva a ser mejor profesional y a innovar en lo que estás haciendo, ¿cierto? Vos conoces a un colega que hace esto y hace otra cosa, uno ya llega a su trabajo y dice, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no ensayamos eso? Eso siempre, nunca dejen de estudiar. Es un consejo grandísimo, nunca dejen de estudiar ni de capacitarse, porque uno piensa que sale de la universidad y sabe mucho y nada, cuando empieza a trabajar más empieza a estudiar que no sabe nada. Este mundo de los animales es grandísimo y hay que aprender mucho y hay mucho por aprender y por descubrir también. Sí, no, como dices, cuando empiezas a trabajar es cuando salen las dudas. No, Sí. ya no hay a quién preguntar. Bueno, sí le puedes preguntar a alguien, pero ya es más difícil, ¿no? O ya te da, no sé, te da más pena. Yo te preguntan a ti, uno, uy, bueno. Sí, no sabes qué contestar, ¿no? Te ven así como el que todo sabe y ya no sabes ni qué contestar. No, pues qué bueno, qué interesante. Yo, bueno, también, como dices, no es algo cliché, pero es algo que creo que todos los que aspiramos a la fauna o trabajamos con fauna, es algo que es como un sueño, ¿no? A ir a África y trabajar ya sea ir a África y ver los 5 grandes, o ir a África y trabajar con alguno de cualquier animal que sea de ahí de África silvestre, ¿no? Es algo que, como dices, sí es un cliché, pero pues es la mera verdad. Es maravilloso, uno trabajar con un elefante. Bueno, y a mí me encantan los felinos, y entonces para mí trabajar con leones y con chitas y con leopardos, wow, pues maravilloso. No, todo es maravilloso realmente. Capacitarse para mí es lo más bonito. Bueno, muy bien. Y ahorita que hablabas de consejos, ya como para ir cerrando, pues bueno, te mencionaba que esto es como con un fin de inspirar a las nuevas generaciones, e incluso, ¿por qué no?, a quienes ahorita
se tomaron una pausa en el trabajo, están teniendo un giro en su carrera y están volteando a ver otras opciones, ¿no? ¿Qué consejo le das a estos estudiantes que pues ahorita están en la escuela y que van entrando y que no saben ni que bueno, tienen la idea de la veterinaria que es vacas o perros y que no saben que existe algo más, o también aquellos que están empezando a pensar en fauna o que recientemente los alumnos en las nuevas generaciones se está empezando a ver un auge por querer trabajar con fauna, pero igual solo ven zoológicos y no ven como estas pequeñas o estas grandes asociaciones que hacen cosas totalmente diferentes a lo que se hace en un zoológico y que también es, como dices, es conservación. O aquellos estudiantes que están en su último año y que pues están con la preocupación porque no saben qué hacer. Pues el mayor, bueno, si ustedes quieren ser veterinarios de fauna silvestre, siempre se ha pensado que el trabajo de fauna es en los zoológicos o con exóticos, ¿cierto? Yo sé que en México se mueve mucho el mercado de los exóticos y es un gran aprendizaje clínico, pero no todos los veterinarios de fauna queremos hacer clínica. Y es la verdad. Entonces hay programas de conservación de especies importantísimas dentro de los hábitats naturales de los animales. Entonces hay muchas instituciones internacionales que trabajan con estos programas de conservación. Si ustedes realmente quieren conservar, esos son los lugares a los que deben ir a hacer prácticas, voluntariados y pensar en llegar. Mi consejo es creer en ustedes y querer hacer siempre lo que quieren hacer. Yo cuando estaba en la universidad, habían muy pocos veterinarios de fauna silvestre en Colombia, eran contados con una mano. Y yo siempre soñaba con ser veterinaria de fauna, entonces todos mis casos clínicos y todas mis prácticas yo las hacía en fauna. Entonces mis compañeros me decían, pero ¿por qué haces eso si cuando salgas a trabajar vas a tener que trabajar con perros, con gatos o con vacas? Entonces les decía, pues déjenme ser feliz en la universidad, este es mi sueño. Y yo desde que salí de la universidad he trabajado con fauna, porque siempre fui muy perseverante en mi sueño de trabajar con fauna. Siempre creí muchísimo en mi vocación de trabajar en conservación y nunca desfallecí. Hay momentos duros, hay trabajos mal pagos, jefes que te tratan mal, compañeros que te humillan, te toca salir a campo, 1 mes, 2 meses, caminar bajo la lluvia, no poder comer bien, no poder dormir en tu cama, bueno, tantas cosas, pero si tú crees realmente que esto es lo tuyo, debes perseverar. Para mí ese tipo de cosas no eran angustiantes. Yo me mojaba, bueno, me mojé. Me tocaba dormir en una carpa, bueno, yo duermo en una carpa, yo caminaba 10 horas al día, pues para mí era como creía tanto pues en mi convicción. Entonces el consejo es que si ustedes realmente creen que esto es lo suyo, no dejen que nadie les quite sus sueños. Y el último consejo es nunca dejen de estudiar, nunca dejen de aprender, nunca dejen de capacitarse, nunca, porque todos los días hay cosas nuevas, hay gente que sabe cosas que tú no sabes, hay gente que te enseña libros, bueno, todos los días salen cosas nuevas. Entonces nunca dejen de estudiar ni de capacitarse en lo que realmente les gusta. Y nunca dejen de compartir, porque si uno se capacita, uno comparte. Yo siempre comparto mis conocimientos, lo poco que sé lo comparto con mucho amor con los estudiantes que he tenido y luego miro que son tan grandes y tan maravillosos, me siento muy orgullosa. Entonces, nunca dejen de compartir lo poquito que aprenden o lo mucho que aprenden. Pues excelentes consejos, muchas gracias. Y eso que dices, ¿no? O sea, no sé qué tan alentador sea para algunos, porque como dices, al escoger la carrera de veterinaria, nunca dejamos de estudiar, o lo ideal es que nunca dejemos de estudiar, ¿no? Entonces, pues ya saben, nunca se acaba la escuela y aún así van a seguir estudiando. Y
también esto que dices de compartir los conocimientos, ¿no? Que bueno, creo que hoy por hoy ya es cada vez menos quien no comparte, pero por ahí se dice que el que enseña aprende dos veces, ¿no? Entonces, Ajá. eso es que le sirva también como de, ¿cómo se llama? De incentivo. Y bueno, ya, pues de nuevo reitero y te agradezco muchísimo el aceptar la invitación y que tener esta plática que me parece muy, muy enriquecedora. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar este proyecto Pantera en redes sociales? ¿Y a ti dónde te pueden seguir? Bueno, mis redes sociales son Instagram, @la chica jaguar, y en Facebook también la chica jaguar. Y la organización para la que trabajo se llama Pantera, con TH, Pantera Cat o Pantera ORG. Ahí pueden encontrar todo el trabajo que hacemos desde Pantera hay también en México, hay en todos lugares del mundo, si les gusta a los felinos. Pero si les gusta otros animales, hay otro tipo de organizaciones. Pero bueno, quieren ver un poquito de mi trabajo, @la chica jaguar. Muy bien, pues ahí lo subiremos en las descripciones del audio y de video. Y pues bueno, a todos ustedes que nos escuchan, bueno, te agradezco de nuevo, doctora, y a todos ustedes Muchas que nos gracias. escuchan, pues bueno, no olviden de seguirnos, o bueno, no olviden de darnos like pues, en todo eso que ya saben, ¿no? YouTube, en Spotify, nos ayudarían ahí bastante. Y también compártanos con quien crean que les interesan estos temas de los que hemos estado hablando. Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Conversaciones Veterinarias, en Facebook como Conversaciones Veterinarias Podcast y en TikTok como Conversaciones Vets. Y a mí me pueden seguir en Instagram como SobetMX y Facebook Dr. Toño Moreno. Y bueno, sin más ni más, nos despedimos. Que todos estén muy bien. Te agradezco de nuevo, doctora. Y bueno, adiós. Hasta pronto. Chao.